Yo presento a Carlos si quieres. Sí, no, me refiero a que ya te dejo a ti la moderación una vez que yo introduzca. ¿Ah? Muy bien, amigas y amigos de Facebook, ya estamos aquí nuevamente en las reuniones semanales del colectivo La Calle. En esta ocasión, y gracias a David Marclimo, que está aquí con nosotros, y como ya se anunció en la semana, tenemos como invitado especial al escritor Carlos Bortoni. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, por Gerardo. acompañarnos aquí en este espacio del colectivo La Calle. Y yo le explicaba a Carlos que por razones sanitarias y para respetar las restricciones que nos impone la autoridad sanitaria, pues ya no nos podemos reunir. Desde marzo no nos reunimos y hemos optado por empezar y retomar las actividades del colectivo a partir de estos medios digitales. Decidimos que fuera por Zoom y de esa manera abrir nuevamente la puerta de esta casa que es La Calle para tener este tipo de actividades donde hay discusión, deliberación, donde escuchamos propuestas, donde nos informamos, donde nos formamos y como el día de hoy vamos a tener además la posibilidad de escuchar al escritor de Dar las gracias no es suficiente. Yo leí el libro y la verdad es que me quedé a la mitad del libro. Yo estaba impactado porque te genera emociones muy, muy encontradas entre la fascinación del personaje, que hace un análisis fuera de lo común de su entorno y de cómo muestra cada día su capacidad de sobrevivencia en un medio que parece rutinario, pero que se convierte en verdad en un espacio de competencia y de ese salvajismo muy propio del ser humano cuando se pierde cualquier capacidad de empatía y de solidaridad. Pero también el final es interesante, es un final que no lo espera uno y que al final sabemos que nunca la vejez, nunca el ser un anciano, pues debiera de colocar a una persona en la situación en la que se coloca el protagonista de Carlos Bortoni en su libro. Léanlo, yo es lo único que voy a decir, y quien conoce muy bien al autor, al joven autor, tuve oportunidad de verlo por YouTube, el video, lee 2 capítulos de su libro, es bien interesante. Ojalá también después, cuando acabe esta actividad en la semana, en estos días, puedan buscar en internet los videos donde él aparece. Lo mejor es leer la obra, pero bueno, nuevamente agradecerle a Carlos Bortoni su presencia, a David Marclimo la iniciativa, y ya nos hemos propuesto también que David, que es escritor, en algún momento también nos presente su obra. Va a acercarnos amigos suyos que nos puedan recomendar nuevos textos, y agradecer a los compañeros. Ahorita nos hemos conectado pocos aquí en la sala, en el YouTube ya estamos, en el Facebook ya estamos en vivo, y decirles que dentro de 8 días no vamos a tener actividad, que vamos a tener actividad hasta el día 26 de septiembre, para que podamos tener esta semana de descanso. No hemos parado desde el 1 de agosto, y la idea es que vamos a retomar algunos temas de coyuntura junto con los compañeros de Movimiento 4 TV. Ya les estaremos informando también. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos los presentes, bienvenidas, bienvenidos, y a la gente del Facebook, síganos, no se desconecten, y le dejo la palabra y la moderación a nuestro amigo David Marclimo. Por favor. Gracias, gracias Gerardo, gracias a todas y a todos por estar presentes en una tarde bastante lluviosa aquí en la colonia del Valle. Se está cayendo el cielo bien feo. Espero que la CFE no nos falle.
Bueno, presentar un libro, la verdad, para mí siempre es una de las cosas más difíciles que hay. Eso siempre lo he tenido claro, porque se trata de un ejercicio, digamos, hay que mostrar ciertas cosas del libro, pero también es, eh, lo que quieres no es revelar todo, ¿no? O sea, quieres que la gente lo compre y la gente lea el libro. El libro es Dar las gracias no es suficiente, de Carlos Bortoni. Voy a leer unas notas, me gusta cómo presenta él su currículum, la verdad es muy interesante, dice mucho también de la forma en la que él escribe y aborda el mundo. Dice, Carlos Bortoni vive con su mujer y sus 2 hijos en una casa con perro. Intenta escribir a diario en cuanto su familia se duerme, pero rara vez lo logra. Cuando lo hace, escribe poco. Ha colaborado con algunas publicaciones periódicas, participado en 2 antologías de cuento y publicado un libro de relatos titulado El Imperio Soy Yo y otro de minificción llamado Tormentas en Vasos de Agua. De 9 a 6 de la tarde, casi todos los días de la semana, cumple un horario de oficina. No te imaginarías sacarlos en una oficina, la verdad. Pero bueno, son las cosas que tiene la vida. Yo empezaría un poco, antes de hablar del libro como tal, empezaría preguntándole a Carlos, eh, ¿por qué escribes? ¿Por qué la literatura? Es muy mal gusto que hagas esa pregunta. No. Claro, sí, lo mejor es empezar ya con, ya si va a ser así, pues ya de una vez vamos al meollo, ¿no? Sí, es buena pregunta, pues. No tengo idea realmente, es difícil contestar a ciencia cierta por qué escribir. Creo que cabe el lugar común de contestarte diciendo, preguntándote por qué no escribir, ¿no? Es decir, eh, un poco de un qué más da, un qué más da, qué es lo que hagamos en el sentido de, este, hay un gusto, hay un disfrute, hay un pasársela bien cuando uno escribe y creo que eso es suficiente. De ahí a intentar publicar, a intentar, como decía Gerardo, como decías tú, que alguien lea lo que uno escribe, hay un salto bestial que creo que tiene que ver con una vanidad del escritor en general, con una necesidad de ser visto. Sí, es una pregunta bastante incómoda la que haces, pero espero haberla contestado en mayor o menor medida. ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo empecé a escribir? Más o menos estaba en la universidad todavía, estudiando historia, sí. Haber sido el primer semestre de historia, en el taller de redacción de primer semestre, cuando compararon un ejercicio mío con un texto de Bukowski y yo no tenía idea quién era Bukowski, entonces fui a la librería y me encontré con La Senda del Perdedor. Era curioso porque no había más que 2 libros, estaba La Senda del Perdedor y Lo que más me gusta es rascarme los sobacos. Y entonces creo que compré los dos, no me acuerdo si en ese momento o primero compré La Senda del Perdedor y después el otro. Pero primero leí La Senda del Perdedor y, ¿sabes? Le quitó toda esta carga intelectual a la escritura, todo este adorno, toda esta necesidad muy, muy hispana y heredada por los intelectuales mexicanos de tener que adornar el texto y tener que mostrar una amplia cultura para poder escribir. Y entonces Bukowski me ayudó a bajar como todo eso y darme cuenta que podía escribir de lo que fuera sin necesidad de credenciales de por medio. Una de las cosas que más me gusta de tus libros es justamente eso, que son, alguna vez se lo comenté a Mauricio, si está por ahí, saludos a él, que eran como, por ejemplo, es difícil clasificarlo, es difícil decir si son cuentos pequeños o cuentos largos, o si es una novela corta, incluso tu propio estilo, la cuestión siempre de la puntuación, los famosos puntos suspensivos. Hay que decir que Carlos no solo empezó a escribir en la universidad, sino que también poco tiempo después fundó una
editorial, y esos eran sus símbolos, los puntos suspensivos entre paréntesis, la editorial Nula. Entonces, no solo te tomaste muy en serio el escribir, sino que quisiste, además, publicarle a otras personas, ¿no? Sí, lo intentamos. ¿Cómo se dio ese salto? A ver, cuéntame. Bueno, cuéntanos, perdón. Bueno, el salto se dio un poco por imitación, ¿no? Tanto Mauricio Báez como Guillermo Fadanelli habían fundado su propia editorial en este proceso de dar a conocer su obra. Y me pareció que era, y ahora viendo hacia atrás fue una mala decisión, pero me pareció en ese momento que era lo más sencillo. Es decir, si quiero publicar, ¿por qué no creo un sello editorial en el cual puedo también publicar lo que yo escriba? Y voy aprovechando la inercia de trabajar, del trabajo colectivo, ¿no? Es decir, no solo soy yo presentándome ante los lectores, sino soy yo más otros escritores presentándome ante los lectores. Entonces, aquel lector al que le guste un libro que publicamos, no sé, el de Mauricio, el de Fernando Nachón, el de Eusebio Rubalcaba, quizás se anime a leerme a mí por asociación, como sucede cuando te acercas a un libro de un autor desconocido que está publicado por una editorial en la que confías. Eh, Esa fue la lógica para editar. El problema para editar fue lidiar con los autores, que son diagonal somos, creo que personas complejas, bastante caprichosas, sensibles en cuanto a meterle mano, a que alguien más le meta mano a tu texto. Entonces fue por ahí cuando la edición dejó de ser atractiva por un lado, y si a eso le sumas los esquemas de distribución que supongo que deben ser como en cualquier otro producto, pero que son bastante leoninos y que te piden unos descuentos con los cuales es imposible sacar adelante el costo de producción de cualquier cosa, sea un libro o sea un alimento enlatado. Se volvió bastante complejo seguir editando. A pesar de ello, sacamos 6, 7 libros, 2 de Eusebio, tradujimos el guión de Barfly de Bukowski y lo presentamos en el formato de guión, y sacamos otros 4 libros en una colección que se llamaba Dispensables, en franca oposición a lo que el grueso de las editoriales hacían, que era presentar a los clásicos o a estos textos que 100 libros que debes leer antes de morir, etcétera, etcétera. Nosotros publicábamos textos de autores que podía pasar toda tu vida sin que los hubieras leído, y no lo ibas a lamentar, nadie te lo iba a reclamar, no se iban a reír de ti porque no hubieras leído uno de esos textos, ¿no? O sea que en este, digamos, camino de la edición, la edición es, mm, podríamos decir, a ver, la escritura es un fenómeno solitario. Tú escribes en solitario, escribes, o sea, en una máquina de escribir, en computadora, ¿sí? Pero ya cuando vas a publicar, la edición es el encuentro del otro. Cuando tú funges como editor, es el encuentro de otro escritor, ¿no? Y ahí viene una especie como de paradoja entre tu función como escritor y también tu función como editor. Entonces, esa parte también de tu historia, de tu currículum, me llama mucho la atención, porque además, como bien dice tu pequeño currículum, ¿no? Intenta escribir cuando sus hijos se van a dormir y rara vez lo logra, ¿no? También la, la, esta idea del escritor, digamos, que observa en soledad, pero me parece muy interesante esta parte. También es cierto que en México, en los últimos tiempos, sí ha habido muchos encuentros de generaciones de escritores, donde ellos comparten sus textos desde, digamos que desde el crack, ¿no? O sea, desde el crack para acá, los escritores intentan colaborar. Hay un sentido muy colaborativo en ese sentido, y esa parte me llama mucho la atención. Bueno, te quería comentar, antes de empezar a hablar sobre el libro, ¿tú en qué territorio te sientes más cómodo? He visto que hay cuentos interesantes tuyos, pero también está Perro Viejo y Cansado y Dar las Gracias No es Suficiente, que son novelas, o podríamos decir que son novelas. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿En el relato corto o en la novela? O Bueno, ahí, ahí.
creo que como decías hace rato, chapoteo entre los dos, es decir, la novela, tanto Perro Viejo y Cansado como Dar las Gracias, está compuesta de relatos breves que podrían sostenerse de forma independiente, es decir, tú podrías tomar el capítulo 15 o cualquier otro capítulo de la novela, leerlo como un cuento y no te haría falta más, no te haría falta los antecedentes, el capítulo cierra en sí mismo, entonces lo asumo más como el relato en general. Me siento más como en el relato. Esta idea del cuento donde debe resultar sorprendente y debes jugar con el clímax y después un remate que impacte al lector. Me sigue sonando demasiado intelectualizado, demasiado romántico, demasiado soberbio también. Me gusta mucho más pensar, y tiene que ver con lo que decías tú hace rato del papel del editor. Me gusta mucho más pensar que ese trabajo, ese juego que termina impactando al lector, lo hace el lector en sí mismo, ¿no? Lo hace el autor como lector de su texto, lo hace el editor como lector del texto que edita, y después lo hace el lector que toma el libro en sus manos y decide leerlo. Es él al final el que agrega todos esos elementos que lo van a sorprender, que le van a chocar, que lo van a defraudar. El proceso literario en realidad creo que sucede entre el libro y el lector, entre el texto y el lector. El autor es un pretexto, y valga la redundancia, el autor pone un pretexto en las manos del lector para que él construya ese texto. Y en ese sentido, sin matices, sin mayores adornos, creo que es el relato, es decir, hay dos grandes géneros, uno es prosa y el otro es poesía. Y fuera de ahí, todo lo demás es adorno, todo lo demás es tratar de volver complejo algo que es bastante sencillo. Y respondiendo a tu pregunta, para no darle más vueltas, sería en el relato donde me siento más cómodo. Sí, yo creo que en esa parte, por lo menos las dos obras estas que tengo aquí a la mano son justamente, coincidiría contigo, ¿no? El relato es el territorio en el que creo que te sientes más cómodo y es más rica tu prosa. Cuéntame, ¿cómo fue que empezaste a pensar en dar las gracias no es suficiente? ¿Cuál fue el proceso creativo del libro? Sin revelar mucho tampoco de qué se trata. A ver, te paso la No, pelota a no te ti. preocupes. Dar las gracias no es suficiente. Empezó en el estacionamiento de un centro comercial. Y empezó con una idea que no tenía nada que ver con esta novela. Yo quería escribir algo, bueno, sí tiene que ver, pero iba hacia otro lado. Yo quería escribir algo que resultara terriblemente cotidiano, rutinario, que cualquiera pudiera decir, claro, o que cualquiera dentro de este gran entorno que es la ciudad pudiera identificarse con el texto. Este, y tenía en la cabeza una idea que todavía no consigo aterrizar, que tenía que ver con unas cortinas cerradas. Es decir, me parecía que las cortinas cerradas hablaban de esta cotidianidad que todos vemos en algún momento de nuestro día. Nos enfrentamos a un grupo, a una serie de cortinas que nos separan de la realidad, de la calle, del otro. Y estaba en este estacionamiento, y lo tengo clarísimo, cuando me di cuenta que el supermercado era algo mucho más cotidiano, si la expresión cabe, que las cortinas. Y que contar una historia que sucediera en el supermercado era contar una historia con la que todos podíamos identificarnos en mayor o menor medida, porque al final en la ciudad no tienes muchas opciones más que recurrir a un supermercado para hacerte de tu sustento en el sentido de la comida, pues, del día a día, en un supermercado una o más veces por semana, que sin lugar a dudas son muchas. Di con estos ancianos que empacaban comida, compras, antes de la pandemia, ¿no? Ahora fueron relegados a su novela. Los ancianos convivían todavía con los cerillos, es decir, no habían desaparecido los cerillos del supermercado, seguían siendo parte de los habitantes del súper, y los ancianos convivían con ellos, competían con ellos, se peleaban por los clientes, y entonces me pareció que era una gran historia que podía contarse esta contraposición que hay entre lo viejo y lo joven,
de cara al consumo, al consumo brutal, al consumo irreflexivo que implica un supermercado. Así es como nace Dar las Gracias no es suficiente. Esta parte es muy interesante. A mí me llamó mucho la atención este juego, efectivamente, entre lo que conocemos como cerillos, ¿no? O sea, los chavos del supermercado y los adultos. Es el territorio de la novela, digamos que podríamos describirlo como esa competencia entre los jóvenes y los adultos mayores. Y bien visto, o sea, cualquier abogado te puede decir, bueno, pues hasta cierto punto es ilegal, ¿no? Que los chavos y que los adultos mayores trabajen ahí. Creo que es un punto ese conflicto que detectas en la novela es muy interesante. Y con el protagonista, ¿cómo fue que se te encendió la lámpara? El protagonista es un trauma que tengo yo como lector espectador, es decir, me conmuevo muy fácil, ¿no? Soy de lágrima fácil en ese sentido. Y entonces, si yo veo una película estilo El niño de la pijama de rayas, que es una película cursi y mala, no deja de conmoverme el personaje, el niño que inocentemente se mete en los hornos de los malditos nazis y sin saberlo va de la mano con su amiguito judío que no tiene idea de lo que está pasando a su alrededor y mueren los dos. Ese tipo de cosas facilonas me conmueven y al mismo tiempo me choca y me choca que me conmueva. Entonces quería jugar con esa idea de maniquea, de conmover de forma facilona al espectador, al lector, y al mismo tiempo hacer que el personaje le cayera mal al lector. Entonces quería un personaje que por definición conmoviera al lector, como es un anciano en desgracia. Es decir, si tú piensas en abstracto, un anciano en desgracia, es difícil que alguien levante la mano y te diga, no, yo lo detesto. No quiero saber su historia, no sé quién sea, pero me cae mal, lo aborrezco de entrada, ¿no? Es difícil. La idea es que un anciano en esa situación te va a caer bien, te va a generar simpatía y al mismo tiempo quería generar en el lector, ya cuando entras en los matices de este anciano en particular en desgracia, que le cayera mal, que no fuera un anciano fácil, que fuera un anciano que fuera pesado, que fuera difícil de convivir con él, que fuera abusivo, que tratara de verle la cara a la gente y entonces generar esta oposición en el lector donde dice, claro, es que me tiene que caer bien porque es un viejo en una situación desfavorable, pero no me cae bien porque es un viejo chocante, porque es un viejo abusivo, porque es un viejo que abusa de su situación para manipular a los demás. Así es como doy con el señor González y ese es el camino que explora la novela, más que contar el movimiento de un punto A un punto B y los avatares que vive el personaje, lo que la novela explora es ir y venir del personaje para generar más lástima en sus lectores, que son los consumidores del supermercado, ¿no? Para lograr conmoverlos más, para manipularlos más, para jugar con ellos. Hay un debate, lo publicábamos en la calle justamente sobre tu libro, ¿no? ¿Qué tú consideras que es lástima o que en realidad lo que él busca es generar compasión? ¿Hasta dónde llega la lástima y dónde empieza la compasión, digamos? La compasión es muy compleja. La compasión implica entender al otro. La compasión implica, es eso, no es padecer con el otro, es sufrir con el otro. Cuando alguien te da lástima, lo remedias con monedas. Creo que Cedillo lo resumió perfectamente cuando le dijo al chavito que no tenía cash, ¿no? Esa es la idea de darle lástima a alguien o de tratar de sacudirte esa incomodidad. La lástima es eso. Claro, la lástima genera incomodidad. Entonces yo veo algo que me da lástima, así que igual cuando yo veo algo que me da asco, y entonces trato de ver hacia otro lado. Y si para ver a otro lado lo consigo aventándole unas monedas, y con eso la persona que me da lástima se va, lo resolví, ya no lo tengo que seguir viendo. Cuando alguien me conmueve, cuando hay compasión de por medio, no lo solucionas dando unas monedas, no lo resuelves quitándote a la persona con la que compadeces de encima. Al contrario, te involucras con esa persona, intentas cambiar su realidad o cambiar la realidad de los dos. En ese sentido, y si el señor González entrara en este debate, creo que no le interesaría que alguien lo compadeciera. De hecho, hay un capítulo, y creo que no
No vendo nada de la novela, donde un chavo socialmente responsable se pone a empacar. Es un chavo que va a hacer las compras y se pone a empacar junto al señor González, se pone a ayudarlo porque considera injusta la situación del anciano explotado. Y el señor González entra en un gran debate interno porque dice que no puedo decirle al chavo que me deje de ayudar, no hay forma porque voy a quedar mal ante los ojos de todos y ante los ojos de él que me está ayudando en buena onda. Pero mientras él me esté ayudando, yo le voy a dejar de dar lástima a los demás, porque ya no estoy solo, porque ya no estoy en desgracia, porque hay alguien que me está viendo. Y el que alguien me vea me hace dejar de ser una víctima, me hace dejar de ser merecedor de las migajas del otro. Entonces yo necesito que me den ese dinero, yo quiero que me lo den y este chavo está estorbándome realmente. Al final el chavo termina yéndose y creo que, si no me equivoco, le da una buena propina al señor González, aparte de haberlo ayudado. Entonces termina feliz ese capítulo, pero es justo eso. La diferencia entre conmover y dar lástima radica en que el que se conmueve busca transformar algo, el que siente lástima busca preservar algo. Hay un pasaje del maestro Eckhart, este místico católico del siglo XI-XII, que terminó siendo expulsado evidentemente de la Iglesia Católica, entre otras cosas porque defendía el derecho de la mujer a dar misa, etcétera, etcétera. Pero el maestro Eckhart habla en alguno de sus pasajes de quién, quién ayuda más al otro, el mendigo al que da dinero o el que da dinero al mendigo. Y termina concluyendo que el que ayuda más es el mendigo, porque el mendigo permite que la persona que lo ayuda se enaltezca. Es decir, al yo humillarme pidiéndote dinero, te doy la oportunidad de que tú crezcas, de que tú te muestres magnánimo. Mientras que el que se muestra magnánimo no está permitiendo que el mendigo crezca. Creo que esa es la gran diferencia y creo que por eso sí es lástima lo que busca el señor González. Hay una parte muy interesante de este juego entre la lástima y la compasión, ¿no? Que también podemos hacer la analogía con el lector, porque el lector en un primer momento, un poco con lo que tú decías, o sea, el lector forma parte del juego, construye, digamos, su propio universo literario. Pero en este sentido de la novela, también las personas que van al supermercado y que compran, y entonces son justamente también responsables, ¿no? O sea, al darle las monedas al señor González. El debate sobre la lástima, sobre la compasión, no me parece que sea un debate, digamos, irrelevante o eh, desinteresado, sino creo que es bastante contemporáneo. Y, por ejemplo, recién supe, tuve conocimiento, por ejemplo, que en el Islam es mandato. El Islam te obliga a que tú des a una persona que está en una condición inferior económicamente a la tuya, a que tú le ayudes, le des limosna. El Islam te obliga a esa parte, ¿no? O sea, es siempre el ser agradecido, como una forma, digamos, de contraprestación. Entonces, también un poco la concepción de la lástima, de la compasión en otras partes del mundo no es menor, también es algo interesante. Oye, y a ver, cuéntame entonces, ¿cuánto tiempo viviste con el señor González y con los personajes del libro? ¿Cuánto tiempo te llevó? Escribir el libro creo que habrá sido un año, quizá dos. Después, entre corregirlo y buscarle editor, fueron muchísimos más años, como, no sé, unos 5 o 7 años. Entonces, sigo viviendo con el señor González desde hace, pues que serán unos 10 años. Estamos juntos en ese camino y lidiando con él, lidiando con esta personalidad que pues es cansada. Es cansada, es reflejo de lo que decías tú hace rato. Creo que el problema con este debate, lástima, compasión, es cuando se institucionaliza, cuando la sociedad lo normaliza para no asumir sus responsabilidades, ¿no? Lo decías tú hace rato, el que un niño esté trabajando, el que un anciano tenga que estar trabajando, podría debatirse que es ilegal. Sin embargo, oficialmente se crean programas para que trabajen, ¿no? Y se crean Sí, programas que legitima la explotación de una persona sin sueldo en un lugar, sin prestaciones sociales, sin nada. Es decir, está ahí aparentemente por trabajo voluntario. No hay mucha diferencia entre el voluntariado y el trabajo explotado de
de los cerillos y los ancianos o de miles de personas en distintas situaciones. Y No, ahí, además es interesante, perdón la dale. interrupción, es interesante que la empresa o una de las empresas en las que prestan estos servicios es la empresa con mayor utilidad en el mundo, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Y bueno, ahí la lógica del capital te diría que por eso tienen grandes utilidades, ¿no? Porque son inteligentes y saben aprovechar estas oportunidades de seguir generando riqueza sin tener que invertir en nada. Y ese es justamente el tema que uno, y ahí es el reflejo de la sociedad a través del señor González, ¿no? Es decir, el señor González ve esta oportunidad, porque tampoco tiene muchas oportunidades, si la aprovecha, es decir, si yo logro conmover al otro, si yo logro, bueno, no conmoverlo, ya pasamos el tema, ¿va? Si yo logro darle lástima al otro, voy a conseguir sustento, voy a poder sobrevivir, ganarme unas monedas y comer, alimentarme, pagar un techo, etcétera. Cuando todo eso tendría que dársele como prestación, como prestación, no, como parte de sus derechos sociales a todos los seres humanos una vez que alcanzamos cierta edad, y ya no puedes seguir aportando a la sociedad de forma productiva. Sin lugar a dudas, tendrías que poder aportar de otras formas y la sociedad debería aprovecharlo. Creo que la sociedad es la otra cara de esta moneda, porque la sociedad también prefiere dar unas monedas, 5 pesos, 10 pesos, al mendigo, al indigente, al empacador, lejos de exigirle al Estado que cumpla con su función, lejos de pedirle al Estado que se haga responsable por el bienestar de todos, por esta inversión de estos impuestos que más parecen trabajo forzado que tenemos todos, pues al darle la tercera parte de nuestro tiempo al Estado para pagar, y que no termina traduciéndose en un bienestar para la mayoría, ¿no? O que al menos no lo buscaban ni siquiera. Y creo que ese es el principal problema, qué tan fácil podemos lavarnos las manos como sociedad a través de estas dádivas, a través de la lástima, a través de la filantropía que tanto aplauden los medios y que resulta tan terriblemente hipócrita, ¿no? Porque aparte la deduces de impuestos sin ningún problema. Entonces, ¿hasta dónde estas actitudes terminan, como decías tú, replicando un sistema injusto, completamente inhumano? Claro, dice para una de las grandes frases, o digamos, con la que abre la novela, es algo muy interesante. Y vamos a leer el inicio. Dice, eh, llegado el momento, se debe estar listo para renunciar, dar la espalda a los años, a todo aquello por lo que se trabajó, superarlo, aspirar a poco, empequeñecerse y reducir las obligaciones a cubrir el turno en el supermercado. Y más adelante dice que a cierta edad solo se puede dar lástima. Y la lástima no es más que otro producto de intercambio. Por fortuna, no la han patentado. Habrá que explotarla antes de que alguien la reclame como propia, ¿no? O sea, algo de lo que queda muy bien con lo que acabas de señalar, ¿no? Bueno, yo te preguntaba de cuánto tiempo has convivido con la novela, un poco para mostrar que no es tan fácil el escribir un libro o el proceso de la escritura. Todo el mundo se imagina, ¿no? Terminas de escribir y ahí acabó tu chamba. No, después vienen muchos más años de no saber qué va a pasar con el texto, si el texto tiene algún valor, si el texto no tiene valor, si le va a gustar alguna editorial, si hay posibilidades de que el libro se venda, ¿no? ¿Cómo fue este proceso para ti? Este proceso de encontrar un editor. Entiendo que hay una historia ahí con un burlador de Sevilla raro, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue esa parte tuya para encontrarle espacio al señor González y al Sí, supermercado? el libro, cuando considero yo que ya está listo para que el editor lo lea, eh, lo mando en donde crees que pueden leerlo, este, y empiezas a buscar que te respondan. Yo ya tenía la experiencia de haber trabajado con Nitro Press, con Perro Viejo y Cansado, que fue mi primera novela, y hablando con Mauricio, que es el editor, me decía, bueno, es que estamos bastante saturados, podríamos editarlo, pero
pasarían un par de años para que podamos editar tu libro. Si quieres buscar a alguien más, no te sientas obligado. Y entonces me puse a buscar a alguien más. Y en este proceso encontré a un editor, no sé cómo llamarlo, un paria de origen español que vive en México, o vivía en México, no tengo idea. Y él tenía una editorial, la editorial se veía bien, aunque era una de estas Vanity Press, ¿no? Es decir, de estas editoriales que normalmente le cobran a los escritores para publicar sus libros y distribuirlos, etcétera. Y lo que me pareció atractivo es que siendo una editorial así, no me estaba cobrando nada a mí, no me estaba pidiendo que invirtiera en mi propio libro, lo iba a hacer todo él al 100%, y bueno, eso fue suficiente para convencerme. Su trabajo se veía bien, los libros que vi de ellos se veían bien hechos. Empezamos a trabajar en el libro. A él le debo el haberle cambiado el título. Mi título inicial era bastante lineal, era Lástima, era el título de la novela, y él fue quien me convenció de que había que buscar otro título, y gracias a esa insistencia fue que di con el título de Dar las gracias no es suficiente. Todo iba bien, publicó el libro este señor, y después me parece que era la Feria del Zócalo, me manda una foto del libro y del puesto, del stand, y yo le digo, oye, no se alcanza a ver el libro, man. Y de verdad yo no dudaba de él. ¿Me puedes mandar otra foto donde se vea mejor el libro? Y se prendió el señor y explotó y me dijo, no, si tú crees que te estoy mintiendo, no tiene caso. Ese mismo día íbamos a presentar el libro en el Centro Cultural de España. Si crees que te estoy mintiendo, no tiene caso. Y me empezó a insultar y todo por teléfono, se puso muy mal el señor y yo lo resolví rápido, pues le dije, bueno, no hay bronca, o sea, cancelemos todo, quita mi libro del stand, hagamos cuentas, dime cuántos publicaste y vemos cómo le hacemos para solucionar esto y que el libro no salga al mercado. Al final resultó que había publicado muy pocos libros, creo que había impreso 30 libros, le pagué lo que costaron esos 30 libros y con eso recuperé mi novela al 100% sin tener ningún riesgo con este señor. Y punto final, ¿no? Curiosamente, esa novela impresa, esos 30 ejemplares, me sirvieron para llevarlos a otras editoriales y buscar un dictamen con los editores que recibían mejor el libro impreso que un manuscrito, que un engargolado, y lo leyeron mucho más. Y ahí fue cuando regresé con Bares, con Nitro Press, y me dijo Mauricio, bueno, sí, lo editamos nosotros, no hay ningún problema, con que ya hubiera salido en otro momento en otra editorial. Y esa fue la historia de cómo fue buscar editor. Lo que es bastante complejo, y ahí das en el clavo tú para la literatura en general, y para uno como autor, es esta dinámica con el lector. Es decir, el buscar estos foros donde tú puedas hablar de tu obra sin hablar al 100% de tu obra, creo que es sumamente importante y pasa poco en la literatura, ¿no? Es decir, a diferencia de otras manifestaciones artísticas, incluso la pintura tiene mucho más ventaja en cuanto a la interacción espectador-creador. La música, por supuesto, se lleva de calle a cualquiera. Es decir, no hay nada como ver a una banda en vivo, así hayas escuchado el disco miles de veces. No sucede lo mismo con la literatura. Es poca la interacción que tienes con tu contraparte como autor. Y al tener esa poca interacción, dependes en gran medida del editor, dependes de la seriedad del editor, de cuán en serio se tomen su trabajo y cuán bien lo hagan. Y en ese sentido es este espacio que decías tú que existe entre que acabas de escribir un libro y que no sabes qué valor puede tener o cómo puede llegar a ser recibido por el otro, que el otro es una persona, es un lector, jamás tienes un grupo abierto de personas que veas cómo pueden reaccionar. Cuando alguien lee tu libro, no tienes idea cómo está reaccionando a lo que pusiste. Creo que es como una película española, ¿no? Es decir, seguro muchas películas españolas, lo platicaba con mi mujer el otro día, son graciosas, o más bien todas las películas españolas son graciosas. No importa si es un drama, si es una película de policías, te terminas riendo, por lo menos a mí me pasa como mexicano, de ver lo torpe que son en su desempeño, en su hablar, en sus movimientos. Pasa lo mismo con un libro. Tú haces un libro, una novela, y no sabes cómo va a reaccionar el lector y jamás lo puedes ver reaccionando ante tu obra, cosa que no le pasa al músico. El músico tiene de primera mano esta lectura de su música, sabe cómo la está recibiendo el auditorio.
Esto me lleva a una pregunta interesante. Cuando estás escribiendo en el ejercicio, digamos, solitario de escribir, ¿piensas en un lector en específico? ¿Piensas, no sé, en esto le va a gustar a mi mujer, esto le va a gustar a tal, esto le va a gustar a... O, No, jamás, o jamás, piensas nada más en si te gusta? sí, pienso en si me gusta a mí como lector, que me convenza. Que supongo que todos los lectores lo tenemos, pero tengo varias obsesiones y fobias con las primeras frases, con las últimas. Entonces, ese tipo de detalles me gusta dejarlos bien ajustados para mí, que me satisfagan a mí. No, no sé, no creo poder pensar en un lector hipotético y ver cómo se imagina él la obra. Bueno, vamos a... Me gustaría en realidad, si se puede, no sé, Gerardo, si se puede hacer. A mí me gusta mucho el capítulo 17. Vamos a mostrar un poco, ¿no? Hay que correr la cortina, como bien decías. Este, me gusta mucho el capítulo 17 del libro, creo que es, voy a leer el, el, los 3 primeros párrafos y creo que sería algo muy interesante después conocer qué estaba pensando el autor de esa parte, ¿no? Dice, o prefieres leerlo tú, Carlos. No, adelante. Bueno, como ustedes prefieran, pero si quieres leerlo tú y si lo hayas pensado así, perfecto. No, en realidad después Gerardo decía que leyeras alguna parte que más te gustaba Entonces, del me libro, arranco ¿no? yo si quieres. Si Entonces, te gusta el capítulo 17, a mí me gusta, pero ¿quién si soy yo quieres, para a ver, contradecirte? Bien, entonces, empieza así. Las sillas forman un círculo. Nos sentamos en ellas y el supervisor empieza la sesión. Las juntas son el único momento en el que la gerencia reúne a los empacadores para eliminar los motivos de queja de la clientela. A eso le llaman capacitación. Lo hacen cada quincena. La reunión es silenciosa. Los ancianos hablamos poco. Así que la dinámica recae sobre el supervisor, quien lleva un par de minutos platicando sobre el modo ideal de evitar que los productos se atasquen en la terminal. Hay que distribuirlos sobre la superficie metálica una vez que la cajera, sacándolos de la banda deslizadora, los registra en la computadora. Explica. Según dice, se debe aprovechar el espacio al pie de la terminal para mantener el área de trabajo despejada mientras se empacan las compras de los clientes, labor que toma más tiempo que el deslizar los artículos sobre el lector óptico. El secreto, confiesa, contradiciendo las ideas de otros supervisores, radica en catalogar los productos a la hora de distribuirlos y aprovechar al máximo el espacio, acabando con el desperdicio de tiempo y energía. Dicho esto, cambia la dinámica. Abandona la exposición e inicia un interrogatorio con el que nos orilla a participar. Plantea una situación hipotética sobre las compras de un cliente y lanza al aire la pregunta de cómo acomodar los productos para facilitar y reducir su tiempo de empaque. Nadie contesta. hasta ahí si quieres. Perfecto, señor. Ahí está el ambiente, ¿no? De lo que es un supermercado y de una cosa que nunca nadie se pone a pensar. Y me llama mucho la atención porque, bueno, pues a eso le llaman capacitación. Me encantó esa frase, me encantó, me mató esa frase, ¿no? Y es parte un poco el lenguaje, me gusta mucho el lenguaje de tu novela, es un lenguaje muy corto, preciso, no se anda por las ramas, eso también muchas veces es de agradecer cuando estás leyendo, no te cansa, no tienes que volver a leer, no sé, por ejemplo, esta tradición pues francesa, ¿no? De siempre buscar el idioma más, las frases, perdón, las palabras más rebuscadas del idioma para que entonces el lector tenga que correr al diccionario o tenga que estar leyendo con el diccionario. Y esa parte de tu libro, la verdad, pues es de agradecer. Se lee muy fácil, también es algo muy interesante y sobre todo yo lo pasé bien, me reía, o sea, me reía de esa parte, te digo, a esto le llaman capacitación, me, me, me ganó, güey, me ganó. Entonces, Es que pasa, ¿no? Es ridículo y bueno, no sé si a ustedes les pase, pero es ridículo las reuniones de capacitación, de actualización en cualquier trabajo, son un insulto a la inteligencia la mayoría de las veces. Es decir, y justo esta idea del juego de roles, ¿no? Vamos a plantear una situación hipotética. ¿Cómo reaccionarías, David? Y las respuestas son limitadas, ¿no? Evidentemente nadie va a responderte en una capacitación. Bueno, yo reaccionaría ofendiendo al cliente porque estoy harto de mi trabajo, estoy cansado, llevo 3 horas de pie, me duelen
las piernas. No puedes contestar eso, ¿no? Y entonces, claro, todos contestamos lo que tienes que contestar y sigues el manual y nos repetimos unos a los otros las instrucciones. Y al final para todo es esta lógica muy, iba a decirte muy del capital, pero creo que es muy de esta idea de progreso infinito donde todos podemos mejorar y podemos mejorar al infinito, ¿no? Es decir, nunca vamos a llegar a un punto donde ya hago bien las cosas y no me estén molestando, ya está suficiente. No, siempre hay algo perfectible. Este tipo de ideologías, de términos, de patrañas con las que pretenden La mejora continua, ¿no? Sí, 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 infinita aparte. Exacto. Bueno, quisiera saber si alguien de los que están en el auditorio, ya sea en lo virtual de Facebook o acá en la sala, tiene algo que preguntar. También es interesante, pues, eh, las preguntas de los participantes, me parece que creo que sería... Gerardo levantó la Gerardo. mano. Perdón, buenas tardes, escritor Carlos. Ha escrito, valga la redundancia, libros para pequeños entre 9 y 12 años de edad. Sí, tengo una historia Ajá. justo escrita más o menos para esas edades de niños. ¿Qué libro? ¿Alguno que No está publicado y en teoría puede que se publique pronto, pero se llama La luminosa vida del niño sin sombra. Y es la historia de un niño que no proyecta sombra. Y es un juego con esta idea de perfección, ¿no? La sombra como una mancha, la sombra como un defecto. Y entonces no tiene sombra y esa perfección, que tiene que ver justo con lo que hablábamos ahorita, de esta mejora continua en la que estamos insertos, es motivo suficiente para que el resto de los niños se burlen de él. No es decir, se burlan de él porque no tiene motivo de burla. Y es como este niño sufre por no tener mancha, por ser completamente luminoso, cómo lleva su vida y cómo va padeciendo el día a día con sus compañeros. Gracias, qué amable. No, de nada. Lo voy a considerar, escritor. Muchas gracias. Y Carlos, yo sí me quedé en el viaje del señor González, porque parece que el señor González ya era el señor González desde muchos años antes, y el supermercado ya existía en su vida cotidiana, y creo que él no se había dado cuenta. Pero no nada más el supermercado es ese espacio donde se desarrolla tu novela. También es de pronto el espacio donde nosotros padecemos de la cotidianidad y creo que el ejercicio que tú haces es una sacudida, es solamente un ejemplo, podríamos llamar que es una biopsia de un cuerpo enfermo en el que sacas una pequeña muestra biológica y la exhibes en este libro, de cómo funciona nuestra sociedad, de cómo funciona la psicología de las personas que integramos la sociedad, cómo se manejan nuestras culpas, las estrategias, el chantaje, las redenciones colectivas e individuales, pero también me parece que haces una crítica bien necesaria, ya lo dijo David, al papel del Estado, de los gobiernos, de cómo utilizan el estandarte del anciano, de la decadencia de la vida, para justificar una política pública, para hacer propaganda política o peor, propaganda gubernamental. Entonces, no únicamente es una denuncia en los hechos de la falta de derechos sociales, que como todos sabemos, y aquí tenemos un distinguido jurista, pues los derechos son derechos subjetivos
pero el único derecho que tiene el ciudadano es cuando te atropellan, cuando te humillan, cuando hay un agravio. El único derecho que tienes es ir a quejarte con la autoridad competente. Pero la autoridad competente es un empleado del Estado. Y el Estado es una invención hecha por el capital y por esta sociedad mercantilizada. Entonces se convierte en un rehén el señor González y todos los que con tu novela de pronto queremos renunciar a ser el señor González. Creo que esa es la parte que yo me llevo, porque yo decía, wow, que esto está bien existencialista. Creo que desde Sartre, acabo de releer El extranjero, y es una prosa, porque fíjate, tú lees a Tolstoy, Crimen y Castigo, y tienes que leer 700 páginas para llegar a una conclusión muy parecida a la que llega Albert Camus, no sé cómo se pronuncia en francés, yo le digo así, como si fuera mi compadre, y en El extranjero llega al mismo resultado en 100 páginas. Sí, de acuerdo. Y dependiendo la edición hasta en menos. Y yo creo que tú tienes ese resultado. Esto es un tratado de ética política, de ética pública, de psicología social. En verdad, yo sí lo promuevo. Estamos hablando de 140 páginas, a menos de $1 la página, me costó 130 pesos en el sótano. La verdad, a mis amigos que nos están viendo aquí en el Facebook y aquí en la sala, lo recomiendo muchísimo. Carlos, yo te felicito y yo, la verdad es que me emociona que estés aquí con nosotros, porque no siempre habíamos tenido la oportunidad de tener a escritores en la calle. Hemos tenido algunos compañeros que son de la comunidad, a quienes queremos, respetamos mucho y obviamente los arropamos con mayor cariño, pero en este caso, al leer tu libro y conocerte ya aquí por esta vía, pues la verdad es que para nosotros como colectivo es un privilegio y pues obviamente te dejo aquí esta idea, a ver tú qué me comentas, si querías aproximarte a estos grandes que te acabo de mencionar, porque yo creo que lo logras con este texto. Y Muchísimas gracias. ya estoy aburrido de Octavio Spaces y ya estoy aburrido es decir, los mismos escritores de hace 50 años. Y a mí me da gusto que haya jóvenes que estén escribiendo como David, como tú y como muchos otros que yo espero que se acerquen aquí al colectivo. Es un espacio modesto, pero que en verdad queremos que tenga resonancia y que la lectura sea parte pues de los hábitos de nuestra población, porque es lo único que libera. O sea, la lucha política también tiene sus límites, la lucha social más todavía, pero cuando la gente toma un libro, cuando la gente reflexiona sobre el mismo y sale a la calle y convive con su familia y convive con sus seres queridos y va por la calle con una visión distinta después de leer un libro como el tuyo, me parece que eso tiene un sentido también subversivo que habría que considerar. Muchas gracias, Carlos. No sé tú qué opines, si vamos bien o de plano vi más allá. No, bueno, creo que vamos bien, o por lo menos es lo mismo que yo vi en la lectura del libro. No sé si fue un planteamiento deliberado conseguir esto, o déjame plantearlo al revés. No sé si haciendo el planteamiento deliberado de conseguir lo que acabas de mencionar, cuando uno se sienta a escribir un libro, sea posible conseguirlo. Eh, al final, creo que un libro, cuando no aspira a ser un bestseller, no debe seguir una receta. Es decir, un bestseller que tiene su chiste y tienen muchísimo talento para conseguir tener tantos lectores, debe seguir una fórmula y debe respetar esa fórmula y esos cánones para encuadrarse a ellos y resultarle práctico al lector. Un libro que cuando uno se sienta y plantea hacer un trabajo de forma honesta, donde puedas platicar e interactuar con el lector, las consecuencias son inesperadas y es justo lo que les comentaba al principio, que creo yo que es el lector
el que construye muchas veces esto, ¿no? Es decir, es el lector el que pone esta crítica social, y no quiere decir que la crítica social no esté en la lectura del autor. Simplemente habrá lectores que no encuentren esa crítica social porque tienen otro capital cultural, porque ven el mundo desde otro lugar. Coincido completamente con tu lectura sobre el libro, y me da gusto porque significa por lo menos que no está errada mi lectura en ese sentido, y que encuentra eco en otros ojos, en otras cabezas. Pero sí buscas esta crítica que ponga contra las cuerdas al lector, ¿no? Es decir, no dejarle al lector un lugar cómodo desde el cual él pueda seguir, como platicamos hace ratito, dando un par de monedas y seguir con su día sin ningún problema, sino contraponer al lector con la realidad. Hace poco hablaba con un grupo de un libro club, que tuve la suerte de que leyeran el libro, y me preguntaban al final, era este sentido también de la crítica. Le decía que, preguntaban ellos sobre el lugar común. Entonces les decía yo que justo el escapar del lugar común implica el obligarte a ver y a leer la existencia, ¿no? Es decir, a no asumir que las cosas son como son y que no hay nada más que pudiéramos hacer. Y les ponía yo el ejemplo de los estantes en el supermercado, y les decía, a ver, al final una caja de galletas, una caja de cereal, un litro de leche, tienen el lugar común impreso de que quiere ser atractivo, quiere ser consumido. Y justo este nuevo etiquetado que ha surgido yuxtapone ese lugar común, esa fotografía atractiva, con una realidad innegable, ¿no? Exceso en azúcar, exceso en sodio. Y esa mínima contraposición es una lectura obligada, es una lectura que contrapone al lector consigo mismo, al consumidor, y que tú tomas lo que quieras, una caja de cereal con la leche cayendo en una fotografía perfecta, que se antoje, que jamás vas a tener un cereal como ese frente a ti, y ves que tiene 3 sellos que dicen que es excesivo en varias cosas, te obliga, es una mínima reflexión, pero es justo lo que decías tú, te obliga a ver la realidad de otra manera, y creo que eso puede contribuir en algo, para lo que sea, para bien o para mal, pero contribuye y genera un cambio, y eso es suficiente en un mundo tan monótono y tan perverso, como decías tú, en el sentido de ser un mundo tan manipulado y tan maniqueo, tan mentiroso, tan ruin en ese sentido. Hay aquí con los comentarios en el Facebook, dice Tina García, felicidades al autor. Resaltar estos ejercicios cualitativos permite a los lectores enriquecer la visión de las actividades de nuestro día. Así entendemos o interpretamos las experiencias de los sin voz. Muchas gracias, Carlos, por este enriquecimiento. Gracias. Y luego dice José Muciño que le interesa el libro, que lo va a buscar en el sótano, porque tiene muchas ganas de conocer al señor González. Perfecto, bueno. Muchas gracias. Bruno levantaba la mano acá. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Me quedo sorprendido, Gerardo, David, Carlos. La calle, pues lo identifico como algo político, social, y gratamente me estoy encontrando con Gerardo, que pues, también es una gente culta, que le gustan los libros, y la verdad es que el país, si hacen rápidamente cuentas cuánta gente estudia y cuánto trabaja y cuánta gente está metida en la pobreza, más de 50 millones, y entonces no hay espacios de culturales, no hay grandes espacios. Si ustedes analizan, los actores han ido muriendo, los escritores se han ido muriendo, los grupos de rock se han ido desapareciendo, la lectura ha ido desapareciendo. Entonces no me dio tiempo, fíjense, les cuento a los tres, a todo el grupo, de comprar el libro, dar las gracias, pero lo voy a comprar, Carlos. Muchas gracias. Yo tenía el proyecto de inicio de año de tener un círculo de lectura. Compré yo 20 libros, el libro se llama Los ríos sin pudor, y te ofrezco yo al grupo ya en completo. Tiene una edición muy buena, y fíjense que también me doy cuenta, he hablado con no leemos mucho en México, y eso nos pasa tal vez porque los promotores de poca cultura o mucha que promovamos, no lo promovemos. Hay que leer mucho. Tengo una persona, una mujer muy cercana a mí,
que ya lleva más de 25 libros leídos entre la pandemia y el año. 25 libros es un buen número, ¿eh? Yo en mi vida había leído tantos libros, ahora ya llevo 4 o 5 libros en el año. Entonces hay que fomentar. Así que Gerardo, nuevamente te agradezco que tengas esta intención de poner. El formato me gustó mucho. David, en esta forma de preguntarle a Carlos, pues se hizo la presentación del libro, ¿no? Y con el comentario atinado de Gerardo. Muy bien. Les quiero decir algo, ¿eh? Nos marca el nacimiento en los países. Si estuviéramos en Inglaterra, una mujer que estaba en el metro hizo una historia de un maguito y se volvió multimillonaria. Allá en Inglaterra, en el United Kingdom, la música es la más importante de todas la pop es la más importante desde hace muchas décadas. Analícenlo y verán que así es. Se piensa que es Estados Unidos, es Inglaterra. Y no nacimos allá, Carlos. Si hubieras nacido allá, el impacto sería distinto. Y no sé si ya serías muy multimillonario con un libro. Lo voy a leer, Carlos. Les agradezco a todos la cultura. Te agradezco, Gerardo, que te sigas metiendo en esto de amigos. Tenemos un gran momento que recorrer. Esta cuarta transformación está abriendo distintos caminos que los anteriores regímenes no los permitían, ¿eh? La cultura está cerrada. Hay que involucrar a nuestro amigo Paco Ignacio Taibo. Estoy seguro que Paco tendrá que hacer más cosas y les agradezco a todos. He pasado una tarde muy interesante en la calle. Gracias a los tres, gracias a todo el grupo. Perdón, gracias. Ojalá que tengas un comentario sobre todo esto de que nos marca dónde vivimos. Si estuvieras en Inglaterra, Carlos. No sé si hubiera escrito el libro si estuviera en Inglaterra. Sí, pero sí, por supuesto que nos marca al final. Hay una forma de ver las cosas. Lo decía David antes de que empezáramos la transmisión, esta idea de arreglar las cosas con un alambrito, esta lógica laboral que tenemos en México, incluso que tanto daño ha hecho al país, esta lógica del amiguismo, que creo que por sí misma no es mala, ¿no? Es decir, lo que hace daño no es trabajar con tu amigo, no es invitar a tu amigo a colaborar, es invitarlo a que no haga nada y viva del erario público. Son dos cosas diferentes. Trabajar, invitar a la gente en quien confías, en quien sabes cómo piensa, a que esté a tu lado y te apoye en un trabajo público, privado, en donde sea, no tiene nada de malo en sí mismo. Y es una lógica que en otros países no tendría éxito, no podría funcionar, ¿no? En otros países ese es el currículum, lo que manda es la idea de no equivocarme, y lo que me permite no equivocarme es la apuesta segura de estudió en tal lugar, cumplió con tales palomitas en una lista de chequeo. Para mí esta lógica de arreglar las cosas con un alambrito es maravillosa. Pues yo no sé si un escritor inglés, un escritor sudafricano pudiera entender el valor de un diablito, por ejemplo, y el hecho de poner un diablito es una inteligencia maravillosa. Se arregla el tema de la luz con 2 patadas. Pues sí, claro, exponiendo tu vida, pero si lo haces con el suficiente cuidado, lo resuelves muy bien. El hecho de rehusar, sobre todo en esta lógica del consumo desbordado, y si bien en la Ciudad de México desperdiciamos mucho, se desperdicia mucho menos que en otras grandes urbes, porque se consume menos porque se rehúsa más, se rehabilitan las cosas, las arreglas, haces chambitas, le pones cola loca y las cosas siguen funcionando, o plastiloca. Es decir, son concepciones del mundo que nos permiten insertarnos de forma distinta en la sociedad, con el otro, intercambiar de forma distinta con el otro, verlo de forma diferente. Y creo que habría que rescatarlo. Al final vivimos sometidos bajo estos valores nórdicos que son completamente falsos y mentirosos, pero el odio a la corrupción y la productividad, etcétera, etcétera, cuando al final son valores ajenos a nosotros, culturalmente, socialmente, no solo del lado español, que es terriblemente social y cercano y tosco, sino el lado propio de este espacio que llamamos México. Es un entramado muy diferente que queremos encasillar, o que algunos sectores quieren encasillar en lógicas absurdas, en valores que no corresponden con nuestra cotidianidad, y que creo que si revaloráramos David lo dijo perfecto, si revaloráramos el alambrito para arreglar las cosas
otro México sería, si pudiéramos sacar jugo de este talento que tenemos para ver la existencia y revalorar cómo vemos nosotros la realidad, ¿no? Pues, oye, Carlos, pues para ir concluyendo, me gustaría hacerte un pequeño cuestionario que hacía Marcel Proust. Ok, señor. A ver, vamos a ver cómo nos Toda mi va. vida he soñado con que alguien me haga el cuestionario Proust, entonces jamás he leído a Proust, entonces No. no sé si pueda contestarlo. Te va a gustar. Dice, ¿qué cualidad aprecias más en un hombre y en una mujer? La voluntad de aceptar al otro como es, sin buscar maquillar al otro, sin transformarlo, sin manipularlo. ¿Cuál es tu principal defecto? Creo que respirar. ¿En qué país te gustaría vivir? No, en ninguno, imagínate, sí. O sea, creo que el tema de la nacionalidad es mi principal problema. Si yo quisiera tener otra, sería, no, sería terrible. Aquí nos tocó vivir, decía Cristina, ¿no? ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Wow, mi mayor desgracia. Vivir muchísimos años. ¿Qué hábito ajeno no soportas? Qué difícil. Eres muy pesado, David. ¿Qué hábito ajeno no soporto? Creo que la queja constante me cuesta trabajo. ¿Qué figura histórica detestas? Y esto es terriblemente incorrecto, pero no soporto a Juárez. Perdón, es un tema personal. No tengo nada en contra de la reforma, pues, pero es él, nada más. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito. Bueno, tu tira cómica favorita, en realidad. La pregunta de Proust es, ¿cuál es tu tira cómica favorita? Entonces sí sería Charlie Brown, sin lugar a dudas, Snoopy. ¿Qué don de la naturaleza te gustaría poseer? ¿Don de la naturaleza? Tengo algunos ejemplos, opciones. Ser invisible, a voluntad. Eso existe, es un don de la naturaleza. Y esta me parece que es bastante pertinente, son las últimas dos. ¿Qué defectos te inspiran más indulgencia? No hablamos de la indulgencia, pero bueno, esa fue buena forma de cerrar la conversación. ¿Qué La defectos te estupidez. inspiran más indulgencia? Sí, la estupidez, sobre todo cuando no se es consciente de ella. ¿Tienes un lema? Postergar. Sí, siempre y cuando sea posible. Pues eso es Proust, papá. Perfecto, señor. Así Gracias. Así que no sé, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿El libro está disponible dónde, Carlos? ¿Dónde podemos comprar el libro? El libro está disponible en la página de Nitro Press. Ellos se encargan del envío. Está disponible en el sótano y me parece que también está disponible en algunas librerías del péndulo. En el sótano, en el péndulo y en Nitropress, nitropress.com, ¿no? Nitropress.com, sí. En Google aparece. Si uno pone Nitropress, sale. También eso es otra de las cosas, me gusta ese, tiene mucho que ver el nombre de la editorial con la forma en la que escribes, ¿no? Meterle nitroglicerina al lector. No sé, alguien más que desee participar, le damos la palabra a Fabiola, Xochitl, Rogelio, Enrique, Ulibeis, no sé si lo pronuncié bien, perdón. Adelante. Pues bueno, primero agradecer a Carlos y a David por el tiempo y en este espacio. En otro momento hubiésemos tenido como más interacción, sobre todo con los vecinos de Coyoacán, que se hace un diálogo como bastante enriquecedor. Y estos pequeños ejercicios que hacemos de promoción de lectura, de contenidos súper diversos, desde coyuntura política hasta cultura, nos han servido para allegarnos de cada vez más y más información y hemos hecho como una suerte de redes en donde hemos descubierto saberes de otros compañeros que nos han allegado como ustedes, en este caso particular a Carlos y su literatura.
Y bueno, agradecerles de nuevo y hacer una pregunta como muy, muy simple a Carlos. Aprovechando que eres un escritor joven, actual, como decía Gerardo, no de esos escritores de hace 50 años, ¿no? O más, que todo el mundo pasamos incluso por la preparatoria, nos guste o no leerlos. En este ejercicio como más libre de lectura, me gustaría que nos recomendaras a alguien actual como tú, que te haya sorprendido o que hayas descubierto por estos días o recientemente, que nos pudieses recomendar alguna autora o algún autor. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias por insistir en que soy una persona joven. No es actual y ya no está vivo, pero dentro de estas fobias que les comentaba hace rato, me cuestan trabajo los autores vivos. Bukowski decía que un autor vivo te puede defraudar, a diferencia de un autor muerto que ya no comete esos errores. Se llama David Markson. David Markson fue muy cercano a los autores del beat en Estados Unidos. De hecho, publicaba bajo demanda, era de estos escritores que ahora les llaman escritores fantasmas o por encargo, y hacía novelitas rosas. Y ya cuando, no sé en qué momento decide escribir en serio y empieza a escribir, tiene unos libros, son 4 libros, que es parte de una misma serie. Empieza con La soledad del lector, le sigue Esto no es una novela, se me escapa uno por ahí, y termina con la última. Claro, Punto de fuga es el tercero, y termina con la última novela, que paradójicamente es la última novela que escribió antes de morir. Y es maravilloso, es completamente fragmentario, son entre datos duros, datos sobre personajes culturales, aforismos, y de repente, pero muy, muy esparcidos a lo largo del libro, va contando la historia que quiere contar. La historia la contarías tal vez en 3 páginas y la va adornando de datos y de cosas que aparentemente no tienen nada que ver, y uno como lector la va acomodando. Y uno como lector va justificando que ese dato que te dio sobre Shakespeare, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de la historia que te está contando. Y entonces te esfuerzas a construir esta historia. Para mí es la última, el último descubrimiento que más me ha gustado, que más me ha marcado, es este señor David Markson, muerto ya. Estoy un poco peleado con mis compañeros mexicanos. Creo que hay muchísimo de entretenimiento en la nueva literatura mexicana y en lo que están haciendo, una intelectualización del entretenimiento que termina como cuando platicábamos ahorita con David, cuando le das dinero al empacador para deshacerte de él. Es decir, sí, son novelitas para competir con Hollywood, pero que no ponen contra las cuerdas al lector. Y lo recomendaría cualquier cosa que esté publicando Nitro Press, de verdad. Como decía David, es una editorial bastante interesante, es una editorial que está apostando por textos diferentes. Creo que esa sería mi respuesta. Pues, muchas gracias. Sin más, don Gerardo, le cedo para que cierre. Gracias, David. Pues nuevamente, ya para cerrar, agradecer, Carlos, que estuvieras aquí con nosotros, con el colectivo La Calle. David Marclimo, fue muy interesante, muy, no quiero decir entretenido, porque ha sido muy, muy, ¿cómo puedo decirlo? Fue confrontar al escritor en un texto sin decir los contenidos, que me parece que es lo más difícil, porque yo creo que el que cuenta una historia quisiera contar la historia. No había pensado en lo difícil que es presentar una novela, y además yo quería decir cosas que quiero que se queden ahí pendientes para que ustedes lean el texto, y ojalá, como decía Bruno, podamos animarnos pronto. Antes nos faltaba tiempo, ahora nos sobra, que hagamos un círculo de estudios y leamos de todo. Hay que leer historia, hay que leer novela, hay que leer poesía. Ya lo dijo además Carlos, hay 2 estilos, es la poesía y la prosa, todo lo demás es un poco de adorno. Pues ojalá aquí en La Calle podamos seguir esta ruta, y nos inspira, nos motiva saber que existen escritores de la calidad
de Carlos. Yo la verdad es que no estoy exagerando, yo leí un texto existencialista, esa es mi conclusión. Yo leí un texto que se aproxima a un estilo contundente, breve, preciso de Albert Camus. Yo leí un libro que me hizo pensar, que me puso en el espejo de mi futuro y de mi presente, y que al final me hizo, como a David, reír en varios momentos de esas situaciones tan paradójicas que genera ese microuniverso del que yo hablaba hace rato. Carlos, muchísimas gracias. Gracias David, a ustedes. un abrazo fuerte, qué detallazo que gracias a ti pudimos tener esta oportunidad, y pues a los compañeros del colectivo que se quedaron aquí en la sala, pues no saben cómo les agradezco, porque también aquí en la sala pues se puede interactuar de una manera distinta. Quedaron un montón de saludos en el Facebook Live, estuvo ahí Lina Serrano, Ivonne Negra, Lino García manda saludos, está la compañera Maurier Duller Sánchez, están los compañeros, bueno, el ingeniero que ya citó David, está Enriqueta Urbina, que también habla acerca de la compasión y de las virtudes humanas. Edgar va a leer el texto y quiere discutirlo después conmigo, al parecer. Y así, bueno, Carmen Barajas, que está malita, pero dice que no se pierde una sola de las transmisiones que hacemos aquí en Facebook. Te mando un abrazo, Carmen, espero que estés mejor. A Consuelo, un abrazo fuerte, a Lobo BG, está viéndonos pues muchos compañeros, muchos amigos y amigas, algunos son muy cercanos y militantes del colectivo, otros son amigos que yo creo que fueron pasando, oyeron a David, oyeron a Carlos y estuvieron un rato aquí con nosotros escuchando de qué se trataba. Pues yo con esto termino. David, Carlos, nuevamente, muchas gracias. Nos vemos el día 26. También vamos a tener presentación de un libro y lo vamos a estar difundiendo. Que pasen muy buena noche, y a todas y a todos gracias. Ahora estamos pocos aquí en la sala, así que pues directamente, Bruno, muchas gracias. A Guadalupe, un abrazo fuerte. Yulesbi, qué bueno que pudiste estar por fin aquí con nosotros, qué gustazo. A Rogelio, agradecerle a Fabiola, a mi esposa, que siempre me ayuda con toda la cuestión técnica. Si no, no sale esto porque yo nada más la sé prender, la computadora. Está a Xochitl, muchas gracias. Gerardo Vázquez, a Gabo, por ahí estuvo Enrique, ya se salió, pero le mando un abrazo. Prácticamente estuvo toda la presentación. Y está mi amigo, mi tocallito, Gerardo, qué gusto, qué bueno. Te voy a dar el libro, para que... Sí, gracias, señora. Tenemos aquí a un niño de 11 años, ¿o qué edad tienes? 10 años, muy bien. 10 años, pues muy buena edad para leer mucho. Excelente. Pues no sé, Carlos, Gracias. si quieres una palabra de despedida. No, darles las gracias por el espacio, darles las gracias por la lectura y nada, acá estamos para lo que se ofrezca, para seguir platicando. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta pronto. Saludos, felices fiestas, bye. Hasta luego, gracias. Gracias.